acompañados por docentes que puedan acompañarlos con todas las herramientas y sin tener el temor de sentirse solos. Nosotros queremos decirle que siempre como asociación vamos a acompañarlos. Siempre estamos generando y buscando capacitaciones para acompañarlos. Este taller que en esta ocasión estamos brindando surge también en esta época de pandemia, las situaciones que a muchas familias desde la asociación nos estaba angustiando, la necesidad de cómo acompañar a nuestros hijos, que no estaban, muchos de nuestros hijos no estaban recibiendo terapias, algunos pueden recibir los ajustes razonables o los apoyos, pero muchos chicos no. Y por ahí también era brindarle el acompañamiento al docente, que en esta etapa de pandemia también ellos se sentían solos. Y la idea es trabajar en equipo, acompañarnos todos, tanto familias, docentes, y en esta oportunidad, con el acompañamiento de Julio, el profesor Julio Manuel Pereira, que siempre tiene la excelente predisposición. Cuando surge la posibilidad que yo le pido a Julio brindar un taller por la situación en la que nos encontrábamos en Tierra del Fuego, lo primero que se me ocurrió es ver a quién puedo pedir que nos acompañe y nos colabore para poder hacer posible esta capacitación. Y bueno, siempre surge ahí esa mano solidaria, que es la de la licenciada psicóloga Lorena Boschetti, y que ahí mismo también me puso en comunicación con Juana Cabrera, directora del GIF, a quien agradezco muchísimo, tanto a Lorena como a Juana, la gran colaboración y el acompañamiento que nos hacen como papás y como asociación para poder seguir y poder brindar estas capacitaciones. Muchísimas gracias, Juana y Lorena. Ahora quiero invitarla a Juana que diga unas palabras y agradecerle nuevamente, que sin ella no tendríamos la posibilidad de esta plataforma virtual para que los docentes puedan tener hoy esta capacitación. Bueno, gracias Gaby, gracias Julio por tu predisposición. Y bueno, yo hacerles una breve referencia. Yo soy Juana Cabrera, soy apoderada del Juvenil Instituto Fueguino, y la verdad es que nosotros, como una de las políticas fundamentales del colegio, que ustedes saben que el GIF es un colegio público de gestión privada, pero una de las políticas fundamentales es la de acompañar a todos los docentes con un programa de capacitación sin tener que esperar absolutamente nada de las capacitaciones que puedan llegar a ofrecerse desde gobierno o nacional o provincial. La escuela siempre genera ciclos de capacitación y de hecho, bueno, Lorena es una de las profesionales que siempre colabora en esto en el colegio. Y esta idea y esto de poder unir estas tres partes, la asociación por un lado, la gestión de Lorena por otro, y la inquietud del GIF por otro lado, surge a partir de un conversatorio que habíamos estado organizando con Lorena y Verónica Gallardo, y quedó ahí la llamita encendida, que para mí fue toda una satisfacción escucharla a Lorena una noche, llamarme y decirme, mira, existe esta posibilidad, así es que bueno, ahí pusimos a disposición de toda la organización la plataforma mediante la cual nosotros brindamos clases virtuales a nuestros estudiantes, y acá estamos, recibiendo a Julio para poder compartir un momento de intercambio. Aprovechen el tiempo para hacer todas las preguntas. La educación se enriquece a partir de un trabajo colaborativo, y creo que las mejores propuestas se gestan en la sala de maestros, en la sala de profes, donde unos cuentan a otros qué es lo que les resultó con cada uno de sus estudiantes, y nos enriquecemos mutuamente. Así que bueno, bienvenidos. Lore. Bueno, bienvenidos, gracias Julio, bueno, gracias Gaby y Juana por esto, y bueno, en primer lugar,
un poco rescatar esto de que conversando y espacios, ¿no? Ya sea con Juana desde el GIF, con Gaby desde la asociación. Bueno, nos pasa que por ahí en las noches nos ponemos a hablar sobre las problemáticas de nuestros pacientes, de nuestros hijos, y así surgen las ideas. Lo que yo rescato es que, si bien las tres representamos espacios muy diferentes, yo desde un consultorio privado, Gaby desde una asociación, Juana desde una escuela privada, no nos quedamos en la queja de lo que nos estaba pasando, sino tratamos de buscar soluciones. Y realmente, bueno, esto se gestó en tiempo récord. También, por supuesto, tenemos que agradecer la financiación de todo esto, que lo hace el blog que Forja del Poder Legislativo. Así que, bueno, le agradecemos muchísimo porque también ellos han sido súper expeditivos en relación a los tiempos y en menos de una semana ya se está concretando esta primera capacitación. Así que, bueno, felices. Agradecidos a ellos, agradecidos a ustedes y agradecidos a todos los que hoy están participando de esta capacitación. Bien, gracias Lorena, gracias Juana, y le damos Gaby, el pase directamente a Julio. Gaby, perdón. Presentarlo a Julio. Si me permitís, antes de que lo presente, yo voy a dar algunas pautas que tienen que ver con las cuestiones técnicas de cómo nos vamos a manejar. Bien. Para que podamos escuchar de manera correcta todos, lo que vamos a hacer es silenciar micrófonos. Para los que por primera vez están en una sala de Meet, hacen clic en la pantalla y se van a encontrar con un pin que es el que hace que se visualice la persona que está hablando, a quien queremos poner en pantalla, y se van a encontrar con un micrófono. Entonces hagan clic sobre el micrófono para poder desactivarlos. Cuando Julio nos dé lugar a la posibilidad de hacer preguntas, o si sobre la charla van surgiendo preguntas, los invito a que puedan escribir en el chat y tanto Lorena como Gaby y yo vamos a ir dando lectura a estas preguntas para que Julio las pueda responder. Creo que estamos, Gaby. Gracias. Bien, gracias Juana. Bueno, presentamos al profesor Julio Manuel Pereira. Como tiene un currículum sumamente extenso, hago una breve síntesis como para quienes no lo conocen. Es un educador comunitario, docente de apoyo a la inclusión, ganador del Global Teacher Awards 2019, Premio Iberoamericano a la labor docente 2019, finalista del Premio Latinoamericano Maestros que Inspiran 2019, exdirector del Instituto Integrador María Montessori de Chaco, docente Fundación Faro Patagónico, entre tantos otros títulos y trabajos que tiene Julio. Bienvenido y muchísimas gracias, Julio. Te damos la apertura. Buenas tardes. La idea es compartir experiencias e ideas didácticas que los niños puedan reproducir en el aislamiento social preventivo en sus casas con sus padres. Básicamente, dos tipos de trabajo que pueden trabajarse a través de plataformas como WhatsApp o de librillos que puedan ser entregados, como en los casos de los niños que no tengan conectividad. Básicamente son dos líneas de trabajo. Todas las propuestas que nosotros hacemos basadas en tres pilares que son la experimentación, la observación y la práctica, ¿sí? Básicamente le pedimos a los niños, y trabajamos con los papás, ideas que a través de las actividades de la vida diaria puedan enfocarse en el aprendizaje, sobre todo de esquemas de representación mental, como unidades de masa y volumen, como todo lo que tiene que ver con unidades de distancia, todo lo que tiene que ver con las referencias kinestésico-espaciales y todo lo que tiene que ver con las líneas temporales. Eso nos permite que el niño en nivel inicial, y juntamos a educación especial separándola de inclusiva, que iría con primaria, ¿sí? Cómo trabajamos nosotros la estimulación temprana y oportuna de procesos intelectuales, cognitivos y cognoscitivos. Entonces la idea es ir respondiendo preguntas, pero básicamente hacemos este tipo de actividades primero. Hacemos hincapié, cuando trabajamos con los niños, en sugerir a los papás, voy a poner a disposición los librillos para los que quieran después,
¿sí? A los papás, trabajos sensorio-experienciales, para que los conceptos, las palabras, adquieran una representación fáctico-experiencial en cada niño. O sea, trato de sacarlos del plano, ¿sí? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo referencial. Así trabajo yo círculo y circunferencia con niños en primaria. Lo saco del plano porque es muy difícil en un dibujo separar la circunferencia del círculo. Por más que lo expliques, porque los dos dibujos son iguales. Entonces, hago lo mismo, pero con construcciones lingüísticas. Frío, calor, tibio, ¿sí? Y vamos agregando procesos comparativos. Más calientes que, más frío que, más grande que, más pequeño que, ¿sí? Entonces, por ejemplo, cuando trabajamos las nociones referenciales del espectro de lo sensorio experiencial, no es solo tocamos algo frío o caliente, es tocarlos de manera simultánea para que todo lo que tiene que ver con el aprendizaje hipotal, la neurociencia, ¿no? Todo lo que tiene que ver con el aprendizaje pueda ser un sensorio comparativo de dos elementos de manera simultánea. Empezamos a que el cerebro tenga la capacidad de reconocer de manera simultánea cosas que pertenecen a diferentes categorías. Entonces, vamos trabajando el pensamiento categórico en los niños, ¿sí? Ustedes ya lo han trabajado, lo trabajan siempre. ¿Qué hay en la cocina? ¿Qué hay en el cuarto? ¿Qué hay en el baño? ¿Sí? Como nociones contenedoras de trabajo. Entonces, primero empezamos por la observación. Sugerimos a los papás, básicamente, que a medida que van hablando, ¿sí? En la casa, con las actividades de la vida diaria, van cocinando, van preparando el desayuno, puedan exteriorizar y explicitar verbalmente, ¿sí? ¿Qué estoy trabajando y qué estoy haciendo? O sea, cuando dice a desayunar, que el papá, junto con el docente, si puede estar haciendo el acompañamiento, reconstruyan qué es el desayuno, ¿sí? Que no sea un hábito, sino una capacidad del niño de reconocer a qué refiere la palabra desayuno y que no sea vamos a tomar la leche. Porque nosotros solemos decir en el Vox Populi, vamos a tomar la leche a la mañana y vamos a tomar la leche a las 5 de la tarde, ¿sí? Entonces, empezar a reconstruir marcos conceptuales explicando por qué de cada acción y qué implica cada acción. Entonces, para el papá se le pide que si va a desayunar, almorzar, merendar, cenar, diga, vamos a desayunar porque desde mañana es la primera comida del día y se suele comer estas cosas. Al mediodía retomamos la misma idea. Este es el mediodía, ¿sí? Se come estas cosas, porque hay niños que cenan, hay niños que no, hay niños que meriendan, hay niños que no, ¿sí? Entonces, diferenciar el vamos a comer de las etapas concretas del aprendizaje sobre cómo se denomina esa comida en cada momento del día. Eso es una idea. Después, siguiendo con la trama de la comida, lo experiencial sensorial, ¿sí? Gustativo, que es la exteriorización concreta de los grupos de comida, ¿sí? Sobre todo en los grupos que tienen que ver con lo salado, lo amargo y lo dulce, más allá de lo agrio, ¿sí? Básicamente trabajando esos conceptos, pero explicitándolos. El pedido a los papás es que hacemos nosotros trabajando esta experiencia, es que exterioricen verbalmente todos los conceptos que van trabajando los días y muchas veces llevado al absurdo. ¿Qué es el absurdo? Lo dulce es muy dulce, le pedimos que en una ocasión espontánea coloquen demasiada azúcar, que coloquen demasiada sal, ¿sí? O que, por ejemplo, le compartan un alimento que sea amargo, para poder trabajar la diferenciación y en lo posible, cuando se come, si hay un postre ¿sí? O en el desayuno se toma la leche dulce con un pan, ¿sí? Que es salado, que el niño pueda trabajar lo gustativo comparativo in situ, preguntándole después categorías, cuáles son los alimentos dulces y cuáles son aquellos alimentos dulces que pueden comerse al mediodía. ¿Ah? Entonces, esas representaciones, las categorías analíticas, asociativas, descriptivas y comparativas, son la base que nosotros trabajamos en educación inicial y en especial
para generar los esquemas de representación mental. ¿Qué pedimos a los papás? ¿Sí? Que a toda la carga verbal o de dibujos tenga acompañado experiencias y escenificaciones. ¿Para qué? Para que el niño pueda reconocer no solo el hecho en sí, sino que lo precede y que lo sucede. ¿Sí? El niño es capaz de reconocer los momentum. Muchos niños lo hacen, ¿sí? Lo hacen innatamente. Pero lo que nosotros le pedimos a los papás es que el niño pueda reconstruir conscientemente los procesos. Ustedes cuando están en un jardín o en una escuela especial y el niño está sentado y viene una mamá y levanta una mochila, el otro niño dice, te vinieron a buscar, ya te vas. Entiende que el proceso de la llegada de la mamá trae por sí mismo la implicancia de que el niño se va a retirar. ¿Qué pedimos nosotros los papás? Que ese proceso sea intencional y explícito. No que quede solo a la lectura e interpretación de los niños, sino que entiendan que algunos sucesos conllevan posteriormente, a grandes rasgos, ¿sí?, determinados sucesos. ¿Para qué? Para trabajar la capacidad de anticipación y lo que es la incorporación a nivel cognitivo de los parámetros, para que el niño empiece a entender las consideraciones sociales. ¿Sí? Eso es muy importante, porque no es lo mismo bañarse para acostarse que bañarse para salir. ¿Sí? Las representaciones cambian. Entonces, voy a retomar. La observación de qué se hace en la actividad de la vida diaria y la carga expresiva, conceptual, explícita y verbal, junto con experiencias de lo que está haciendo. Otro ejemplo, si nosotros le decimos al niño, hay que ir a acostarse porque ya es tarde, trabajar el concepto tarde en relación a qué es, ¿sí? Para que pueda empezar a trabajar el reloj circadiano, que es el reloj biológico que tenemos todos, asociado a determinados tramos horarios, al que yo después reconstruyo de esta manera. Esto es una bandeja de Tergopol de Pisa. Le creo el hábito diario de los momentos con las horas. Ustedes creo que lo ven invertido. ¿Sí? Dormir, qué hacemos en cada momento del día y vamos manejando qué se hace antes y qué se hace después, como si fuera un reloj diario. ¿Tá? Esto lo adapto a cada niño. Cada niño tiene que armar, cada familia, uno para la familia. ¿Qué me permite? No solo ordenar el esquema del concepto día para el niño, porque una vuelta entera es un día. ¿Sí? Desde el punto que quieras hasta que llega a ese mismo punto, trabajo el concepto día como un ciclo. Trabajo el pensamiento cíclico en las cuestiones que son cíclicas. ¿Sí? Tengo otros ejemplos similares a este, donde pongo lunes, martes, los días están así y no lineal, para que los niños no crean que el primer día de la semana es el lunes, para que los niños no entiendan que en la linealidad, ¿sí?, que después del domingo, ¿qué pasa? Se vuelve al principio. Esta es la manera que tengo de trabajar también el concepto día, semana y mes. ¿Sí? Entonces, con esto le ordeno a los niños qué están haciendo, ¿sí?, pero le explico a qué se corresponde cada cosa de esa que estoy haciendo. ¿Sí? Entonces, si vamos a comer, ¿por qué se come? Si vamos a bañarnos, la explicitación. Los niños aprenden básicamente del por qué. ¿Por qué? Quieren saber los por qué. Entonces, nuestras ideas básicamente son trabajos sensorio-experienciales de la observación y la experimentación. O la experimentación como amasar, batir, meter los pies en el agua, pisar la arena. Trabajamos también una aprehensión a través de los sentidos de los marcos conceptuales. A veces me pasa que con algunos niños le preguntas qué es una manzana, y a muchos adultos también, y te dicen una fruta. Pero la manzana es una fruta dulce que puede ser roja, que puede ser verde. Hay jugo de manzana y hay shampoo de manzana. Hay olor a manzana. O sea, la manzana es un conjunto sensorial y conceptual, porque cuando me traen un pastel de manzana, yo no vi cómo se construye. ¿Sí? Entonces, que los niños puedan empezar a entender los procesos de construcción y desconstrucción
de lo que tiene que ver. ¿Cómo hago eso, por ejemplo? Esto es un vasito dulce de leche al que le saco el fondo. No sé si puede, Juana, ir pasando imágenes para ir explicando cada una cuando termine este. ¿Sí? Y si ven, le pego una cinta, esto es cinta adhesiva, y le dibujo algo. Esto, cuando lo coloco de esta manera y le pongo la luz del teléfono, la linterna del teléfono, proyecta en una pared imágenes. ¿Sí? Y esto me permite jugar para hacer movimientos de un mosquito, dónde pica un mosquito. Me permite, por ejemplo, hacer una secuencia de trabajo que con una tiza puedo acompañar. Entonces, este es un material didáctico experiencial para trabajar algo. Este es otro. Esto es un tubo de lo que solemos llamar servilleta. Le pego un lápiz que aprieto con una, ¿sí? Y genero discos, ¿está? Funcionales. Esperen que ahora no los encuentro. No sé dónde metí el disco. ¿Sí? Discos funcionales como este, por ejemplo, que esto he hecho con Tergopol, del que viene en la parte de abajo de... Acá está el disco. Que viene en la parte de abajo del fiambre, en los que se compra mortadela, queso, y con un agujero en el medio dibujo cosas que puedan implicar movimiento. En este caso, por ejemplo, los ciclos de la luna, no es tanto para iniciar, ¿sí? Entonces, cuando lo coloco, tengo un telescopio móvil para jugar, que pueda acercarse y alejar. Con esto puedo poner hojas, insectos que papá y mamá atrapen y me peguen con cinta adhesiva para mirarlos prácticamente y ser un juego de reconocimiento de partes. Entonces esos mismos animales, esos mismos insectos que se encuentran, no digo matar animales, si los encuentran, una mosca, un mosquito, un saltamonte, ¿sí? Pegarlos en una hoja y comparar cuál es más grande, si tienen alas, qué son las patas. Esos son ejemplos que voy trabajando con los niños. Otro ejemplo que suelo trabajar, ¿sí? Esto es un libro sensorio experiencial reciclado, perdón. ¿Sí? Entonces doy las explicaciones de cuándo presionar y de cuándo correr el dedo y empiezo a colocar cosas. Esto es un ticket y trabajo enrollar y desenrollar. Esto que es un tubo de papel higiénico, creo una púa. Vieron que le explico a los niños cómo funciona a través de dibujos. ¿Sí? Y trabajo el concepto introducir y atravesar. Esto que es una tapita de jugo de cartón, que tiene diferentes relieves, puedo trabajar borde, punta y profundidad. Con bolitas puedo trabajar tamaños, y con este sobre, por ejemplo, adentro y afuera. Introducir y retirar. ¿Sí? Son ejemplos, todo con material reciclable. Acá trabajo lo sensorio experiencial, suave, el algodón. Esta que es la tapita de atrás de esto, ¿sí? Que tiene un poco de relieve. Y si ustedes prestan atención, tienen relieves, tienen escrito las fechas y eso. Eso también se puede trabajar. Esto que es Tergopol, lo pego y el niño puede presionar y trabajar el concepto blando. Para después, si pego, por ejemplo, una cosita de lado y aprieta, el concepto duro. Esto es Tergopol y esto es un mondadientes, un escarbadientes. Puedo trabajar pinchar o clavar y desclavar. Puedo hacer juegos, ¿sí? Tengo acá pinchar, desclavar, ¿sí? Introducir. ¿Sí? Y voy trabajando todo lo que tiene que ver con las miradas. Acá esto es cinta adhesiva, pegada sobre el papel. Y si trabajo lo táctil, que el niño pase el dedo y trabajar el concepto liso. ¿Sí? Acá esto puede ser hilo, no porque es muy chico, pero el hilo de cometa o cualquier tela que tengamos sirve para que el niño trabaje la motricidad fina, explicándole cómo tiene que hacer para que pueda atar, desenredar, ¿sí? O desatar y trabajar los conceptos, ¿sí? Como atado o anudado.
acá, ¿sí? Estos son otros ejemplos. Esto es un corcho pegado a un papel que le pego cinta para que aguante más. Y trabajo el concepto abrir y cerrar. ¿Sí? Abrir y cerrar. Acá trabajo el concepto rugoso o corrugado. Y en este, que es tergopol, y le pego el concepto para el niño de girar. E introduzco las nociones de sentido horario y sentido antihorario. ¿Sí? Estos son mecanismos para ir trabajando con algunos niños todo lo que tiene que ver con lo sensorio experiencial, desde lo que tiene que ver con lo táctil y prensil. Después, por ejemplo, trabajo categoría de reconocimiento. Ya lo deben haber visto varias veces. En un latón o en una fuente tiro tapitas de esas plásticas, de los envases de plástico, y con una cuchara levantar por colores, por ejemplo, o quitarlas todas. Y eso es motricidad fina, motricidad gruesa, coordinación óculo-manual, mientras puedo hacerlas por colores o por conteo, si lo que quiero trabajar es referencia de conteo referencial y cantidad. Saqué una, saqué dos, saqué tres, ¿sí? Otro ejemplo que suelo hacer, esto es un telescopio, un microscopio, perdón, ¿sí? Casero, hecho con tergopol y palitos, donde vieron que es transparente. Puedo poner hojas, esto para niños de 4 o 5 años. Puedo poner hojas, y para los más grandes construyo imágenes. La cabeza de una abeja, ¿sí? La cabeza de una hormiga, ¿sí? O no sé, le dibujo un piojo. Y al ponerlo acá, pongo el teléfono celular, ¿sí? Abajo, y cuando alumbro con la linterna, el contraste permite que el niño vea perfectamente los filamentos y las cuestiones que tienen que ver con las plantas, una hormiga, y esto se regula en el tamaño y distancia para que el niño juegue y explore. No sé, Juana, si puedes ir pasando las imágenes que teníamos previstas para que yo pueda ir contando los ejemplos. Ahí logran ver. Se ve, yo me veo a mí mismo. ¿Pueden ver la imagen, chicos? No, no se ve la imagen. Bueno, volvemos a probar. No, aún no se ve. Yo sé que estoy hablando muy rápido, que estoy compartiendo muchas cosas a la vez, ¿sí? Pero la idea es economizar el tiempo y poder responder preguntas. Bueno, la idea es que vieran algunos de estos materiales, cómo se utiliza, ¿sí? Y cómo puedo reconstruir lo que tiene que ver con material reciclable, algunos aprendizajes experienciales, ¿sí? Si bien yo me enfoco en primaria e inclusiva, ahí empezaron a pasar algunos. Ese es el que le decía atravesar, ¿sí? Ese es el libro que les acabo de mostrar, por ejemplo, con diferentes construcciones. Entonces, para los papás que no saben leer, los dibujo. Para el niño que quiera hacerlo autónomo y explore el dibujo o el juego libre. Porque no importa si se rompe, porque el máximo costo es la hoja y la silicona o la plasticola con la que pego. Después lo otro es todo se puede hacer, y le explico al papá cómo ir agregando cosas. Ese que les está mostrando ahí, que después les voy a compartir, es un referencial fáctico para que los niños puedan ubicar. Después a eso le sumo fichas de animales o lo que sea, dibujado por ellos, dibujado por mí o por los papás, y que los ubiquen en qué lugar corresponde, si abajo de la tierra, abajo del agua, en el cielo, por dónde caminan, ¿sí? En qué zona los podemos ubicar, para identificar cuáles escarban, cuáles nadan, cuáles caminan, cuáles se zambullen y cuáles vuelan, ¿sí? Entonces ahí está reducido. Por ejemplo, abajo de la tierra no se ve bien, pero hay un topo y una lombriz, ¿sí? Si bien en ese no tiene escala, porque con los niños no podría construir representación de escalas aún, tienen donde está el avión arriba y donde está el submarino abajo.
Entonces le permite interrelacionar las cuestiones naturales con las artificiales. Siguiente. Ese es un ejemplo de lo que yo le decía hoy cuando proyecto. Por ejemplo, hoy le mostré el mosquito, ese es el ciclo de la mariposa. Cómo pasa de larva hasta que le salen las alas. Entonces el niño puede girarlo, ¿sí? Y puede jugar con él en una pared a la que puede pintar, ¿sí? O si lo puedo proyectar en una madera o en un cartón, para que el niño calque y dibuje y trabaje la grafomotricidad. Siguiente. ¿Vieron cómo se ve? A medida que estiras o acercas, va cambiando de tamaño. Cuanto más lejos está, más amplio la imagen. Entonces el niño puede dibujar sobre un papel, un cartón, o puedo explicarle algo mientras juego así. Siguiente. Ese es el microscopio que les mostré. Cómo queda si pongo una luz desde abajo, ¿sí? Que ilumina y muestra alto contraste lumínico, y puedo ver cómo se ven hojas, telas, insectos, cómo se ve el propio dedo del niño en las transparencias de la piel, ¿sí? Puedo ver, por ejemplo, una huella digital si le pinto el dedo con un silvapen, un marcador, y él lo apoya en una hoja y la pone ahí, ¿sí? Y, por ejemplo, en primaria trabajo el concepto de identidad a través de las huellas digitales. Siguiente. Esos son los ejemplos de los discos que les mostré, de algunos ejemplos que trabajo básicamente en primaria, para que ellos puedan trabajar el concepto microscopio, amplitud, y en los lugares donde no tienen acceso a microscopios reales, que tengan un conocimiento de cómo se vería algo al microscopio. Ese es el observador que le dije hoy, el telescopio. Si bien yo utilizo planetas y la luna, puedes colocar cualquier cosa que sea cíclica. Por ejemplo, cómo se pela una banana, cómo se corta una manzana, cómo se pone un par de medias. Entonces el niño puede girarlo, ¿sí? Y ver la secuencia de trabajo, que implica dibujar, por supuesto, pero puede ver algo como si fuera un manual. Como un niño, por ejemplo, se lava los dientes. Entonces, si ponemos varias imágenes en círculo, a medida que lo gira, ¿sí? Podemos ver cuál está antes y después, mientras lo gira en sentido horario o antihorario. Siguiente. Bueno, ahí tengo varios siguientes, porque esos son ejemplos más para... Siguiente. Esos quedaron más para primaria. Ese es un ejemplo para un niño con autismo, ¿sí? Este es el que le mostré yo. Este es hecho por un papá que me manda las referencias funcionales. ¿Y qué puedo trabajar desde ahí? En cada parte, por ejemplo, en el almuerzo, si llegan a verlo, trabajar qué implica el almuerzo y por ejemplo, cubiertos, bebida, vaso, mesa, noción de comedor, ¿sí? Diferenciar, por ejemplo, la siesta del sueño nocturno, explicando por qué, cuánto dura, en qué momento del día se hace, qué viene antes y después, ¿sí? Entonces, con cada niño se hace uno adaptado al niño. ¿Qué me permite a mí como docente cuando planteo esa propuesta? Cuando los papás me comparten, obvio que pueden mentir, ¿no? Puedo ver, por ejemplo, y saber cómo es el ritmo diario de un niño y detectar cuántas veces come al día, detectar si se estea o no, qué actividades hace. Si bien, repito, por supuesto que los papás pueden mentir al hacerlo, te da un referencial diario de cuántas veces come al día, cuántas horas duerme y si está haciendo alguna actividad de esparcimiento. Siguiente. Siguiente. Eso es trabajo anterior. Eso que lo llamo semáforo de riesgo, ¿sí? No sé cuántos pueden llegar a verlo y en este momento no tengo ninguno acá, pero el semáforo de riesgo me permite saber en qué lugares, ¿sí? Como si fuera un semáforo, me pueden tocar alguna vez o está bien, si me tocan demasiado es peligroso y donde nadie me puede tocar, ¿sí? Es una manera de educación sexual integral y prevención del abuso de manera de juego a través de un semáforo con niños en primaria y secundaria. E inicial también, ¿sí?
Siguiente. Siguiente. Ahí utilizo un referencial ya para 5 años, ¿sí? Cuando empiezo a trabajar los números del 0 al 9, y yo introduzco el 0 es un número, introduzco el valor para evitar la confusión posterior, y cómo juego con la cantidad de dedos, corriéndolo por la banda numérica, tanto lateral como verticalmente, ¿sí? Eso me permite la asociación cantidad y que el niño empiece a reconocer los dedos como, la capacidad, como una de las funciones de conteo referencial propias. Siguiente. Bueno, con títeres, espectáculo de títeres, hago lo que llamo el sistema Hamlet. Esto no lo van a encontrar en ningún lugar, así que no lo busquen. Que es una cámara de Gesell asistida. Comparto videos con los niños, ¿sí? En lo posible, después le hago preguntas en videollamada. Cuando sospecho si tienen un abuso o algo, represento con los títeres la situación que creo que está viviendo, para ver cómo actúa el niño y cómo responde. Si bien es mucho más funcional en persona, cuando todos los niños interactúan en un aula, también lo utilizo en las clases virtuales. Así trabajo día y noche. Es un disco que gira cuando se pone el sol, ¿sí? Acuérdense que son referenciales, ¿sí? Yo con cada niño me encargo de dibujar su casa, o de hacer algo más concreto, o poner fotos en vez de dibujos, para trabajar lo conceptual general y lo práctico propio. Siguiente. ¿Sí? Ese lo voy a compartir en persona. ¿Tá? Pasame a mí que me miren, que me puedan ver. ¿Me pueden ver ya? Sí, Julio. Con los niños que tienen trastornos del lenguaje, sordos, ¿sí? Con mutismo selectivo, o niños pequeños, para reconstruir las nociones de quién hace qué, dónde y cuándo. ¿Sí? Esto es un juego donde alineo el policía, saluda, ¿sí? En el campo a la noche. Trabajo sujeto, verbo y predicado en una construcción lingüística, para que los niños empiecen a construir que con la información que dan en el habla, tienen que decirme qué o quién hace qué, dónde y cuándo, como base del lenguaje. Cualquier comunicación asertiva tiene esas 4 informaciones, ¿sí? ¿Qué hiciste? ¿Con quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Las 4 principales con juegos visuales, ¿sí? Sobre todo cuando los niños están pasando de inicial a primaria, para empezar a saber cómo van a construir las oraciones y cómo van a proyectar la lectura. Y con eso se juega. A veces lo hago girar, y como queda alineado, tienen que jugar con la imagen, aunque no sepan leer, qué creen que dice ahí. Entonces trabajo el reconocimiento asociativo entre imagen, ¿sí? Y palabra, acción y conjugación verbal, ¿sí? Está haciendo, hizo, va a hacer, cantó, cantará, canta. Entonces voy trabajando procesos intelectuales a través de ejemplos. No sé si van teniendo preguntas. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta? Si alguno quiere hacer una pregunta, los invito a que escriban en el chat y vamos dando lectura. Así puedo atender cosas que ustedes sean concretas, porque hoy lo único que hice fue compartir experiencias que muchos de ustedes ya vienen haciendo, ¿sí? Solo que las explicitamos y explicamos qué se trabaja, sobre todo en la actividad de la vida diaria, para evitar mandar tareas que los niños tengan que registrar, ¿sí? No sé si hay alguna pregunta. Ninguna. Chicos, interactúen, aprovechémoslo. ¿Seguimos, Julio? Bueno,
Esas ideas, entonces, tienen que trabajar, ¿sí? El reconocimiento, ahí dice Angélica Ulloa, el reconocimiento. Sí. Asociativo, descriptivo y explicativo, ¿sí? La categoría de análisis, qué está dentro y qué está fuera de la casa, es una cosa que decime todas las cosas verdes, porque hay cosas que entran en varias categorías, ¿sí? El árbol es natural y está afuera, y el auto es artificial y está afuera. Entonces, encauzar la pregunta para que el niño, a través de palabras, enfoque en el reconocimiento, ¿sí? Lo apreciativo de la situación, ¿sí? Para que puedan trabajar consignas. Mi gran problema en primaria hoy con los niños es no reconocen consignas, no tienen capacidad de comprensión lectora, ¿sí? Te pueden leer algo o le explicás y no entienden qué tienen que hacer. No es que no sepan la suma ni la resta, no entienden el problema. Y eso es porque estamos perdiendo la capacidad de trabajar el lenguaje en sus representaciones conceptuales, ¿sí? Miren este ejemplo que le enseño a los niños. ¿Cuántos sentidos tenemos? 5. Y me golpeo la cara. O sea, no me golpeo, me apoyo la mano. Oído, tacto, vista, olfato y gusto. Entonces queda cuál es el órgano, el oído, la piel, los ojos, las narinas y la lengua para trabajar cada uno de los sentidos, ¿sí? Y esto funciona como puente mnemotécnico. Esas son las maneras que tengo de hacer asociaciones para el aprendizaje, ¿sí? Que quede permanentemente en los procesos de los niños. ¿Alguna otra pregunta? ¿No hay ¿Alguna pregunta? otra pregunta con respecto a... Por ejemplo, para introducir nociones espaciales, como los puntos cardinales, en los de 4 y 5 años, porque lo trabajo, ¿sí? ¿Ah? Le pongo referencia: norte, Papá Noel, osos polares; sur, Happy Feet, ¿sí? Los cowboys, lejano oeste; referencias fácticas que el niño conozca a través, por ejemplo, de dibujos animados o creencias, ¿sí? Angélica, igual en mi página que compartí hoy, de Escuelita Ambulante Caminos de Tiza, yo subo todo el tiempo los ejemplos didácticos explicados de cómo lo trabajo. ¿Sabe cómo Belén, cómo trabajo la introducción a la escritura? Trabajo básicamente, empiezo por las vocales, a los que doy información fonética, visual y posicional. Por ejemplo, la A es una flecha a arriba y a azul, ¿sí? La E es verde y apunta a la derecha. Entonces, derecha. La sílaba tónica es la E. El verde remite a la E. La I es una línea amarilla. La palabra, el acento de las palabras y el acento en el color y la forma hace que evoque a la I. La O es un redondo rojo. Todo con O, con el color rojo, todo asentado en la O. Entonces, un redondo rojo. Y la U es una, con la mano, curva, la U, curva púrpura. En vez de decirle violeta, introduzco el color púrpura para el acento. Entonces, al ver el color y recordar el color y decir el color, se acuerda qué letra es. Si se acuerda que es la forma, línea, curva, redondo, ¿sí? Flecha, le permite al niño recordar posicionalmente por la vista, la iconografía, lo cromático, transformado en conciencia fonológica, y la palabra de la forma también tiene acento en la vocal que destaca. Así empiezo enseñando las vocales. Y después agrego la doble información del abecedario, por inicio de palabra y por conciencia fonológica, ¿sí? Por ejemplo, lo estaba justo ahí diciendo, Belén y Adriana, ahí estoy contando cómo introduzco la lectura. Las vocales
con posición física, o sea, la iconografía que indica flecha, curva, redondo, línea a la derecha o tenedor, si quieren utilizar el acento, ¿sí?, para destacar la E. A la vez enseño las principales letras consonantes con doble entrada. La M es de manzana, pero cuando como una manzana, la manzana hace mmm, ¿sí? La R, ¿sí?, es un ratón en moto. Entonces, ratón en moto. La S es una serpiente que hace, ¿sí? La L es un juego con la lengua, y le enseño el movimiento con la lengua, ¿sí?, lo que tiene que ver con la posición de la lengua cuando hablo. No sé si me van entendiendo. ¿Sí? Entonces conjugo una doble información. ¿Sí? El elefante que no escucha. ¿Sí? Esos son juegos que le voy haciendo. ¿Sí? Entonces voy trabajando eso. Las principales letras que, a diferencia de muchos docentes, yo trabajo consonante vocal, vocal consonante. A la medida que enseño sa, también enseño as. ¿Sí? La A es una abeja que se sorprende. Entonces la abeja hace... ¿Sí? Así voy jugando, ¿sí?, con lo que son las letras y la conciencia fonológica a la vez de representaciones visuales. Entonces mi alfabeto es doble, ¿no? Son ideas, ¿eh? Recuerden que no hay que hacerlo de esa manera. No son manuales ni recetas, son ideas referenciales. No sé si tienen otra pregunta. ¿Consultas? Bueno, seguimos entonces. ¿Ah? A los niños también les dibujo, si puedo, en una pared o en un árbol, lo van a ver en un árbol, los números del 0 al 10, ¿sí?, hacia arriba, como si fuera una escalera. Entonces trabajo la noción de mayor, más grande, más alto, menor, más chico, más bajo. Le doy una referencial posicional arriba y abajo. Y en el piso, que escribo los números, caminamos por los números o por los días de la semana, que lo hago en círculo, ¿sí?, para saber cuál está antes y cuál está después. Y de ahí introducir, ya en primaria, la suma, la resta y la multiplicación. Por ejemplo, el niño lo paro en el 1 y le digo, avanzá 3, 1 más 3. Te parás en el 1, avanzás 3. Llega al 4. Menos 2. Vuelve, llega al 2. Y trabajo operaciones combinadas, por ejemplo, desde lo kinestésico espacial. El niño trabajando nociones de mayor y menor, antes y después. Y puedo introducir los números negativos también si los escribo en el piso. Porque si al niño lo paro en 3 y le digo retrocede 5 pasos, el niño vuelve y entiende que queda menos 2. Así también enseño, por ejemplo, ya esto es primaria más avanzado, ¿verdad? Pero son ejemplos referenciales. ¿Alguna otra pregunta? ¿Hola? ¿Hay alguien ahí? Parece que están surgiendo las preguntas, Julio, a ver. Avanch Oviedo, ¿sí? Acordate Sí. que para los niños en inicial y primaria, lo más viejo que conocen son los abuelos. Antes de los abuelos San Martín y antes de San Martín los dinosaurios. Esa es su representación de la escala. ¿Cómo trabajo yo la construcción histórica para la época colonial y la anterior?
primero el diálogo, si tienen abuelos, ¿sí? O con papá, de qué se hacía antes, la reconstrucción mental de la línea histórica, ¿sí? Antes había esto, no había esto, cómo se hacía, ¿sí? Y trabajar de lo fáctico, que es, vamos a amasar como se amasaba en la época colonial antes de comprar el pan hecho. Vamos a prender una vela porque se cortó la luz, y cuando se corta la luz usamos una vela. Bueno, los que no tenían vela, los que no tenían luz eléctrica, toda la energía eléctrica, ¿sí? Usaban velas o faroles, ¿sí? Va reconstruyendo la vida colonial desde de la comparación con el cotidiano, ¿sí? Entonces, si ellos pueden ver una imagen de una persona a caballo y pueden decir, bueno, cuando no había auto, ¿en qué se movían? ¿Sí? Entonces, las representaciones de la imagen y el dibujo, los apoyos iconopictográficos son muy importantes. Pero primero reconstruir la noción de por qué es pasado y por qué es así. Porque si al niño le cuesta mucho salir de su experiencia vital. Así que hay que reconstruir las representaciones. A ver, voy a leer ahí en cuanto al momento que te... Hay una de Adriana. ¿Qué material Sí. se puede utilizar en las aulas con chicos con atención dispersa? Déjame contestarle a Eugenia Quiroga. Lo más básico que trabajo yo es, yo no pongo techo, ni creo que el calendario escolar, ni el nivel es un tiempo pedagógico. Si el niño ya reconoce vocales, lo potencio, ¿sí? O lo uso como auxiliar didáctico, como referente par, para trabajar las representaciones con otros niños, ¿no? ¿Podemos iniciar con sílabas en palabras simples? Por supuesto, acompañadas con la imagen, destacando la sílaba y destacando la palabra entera también. Que los niños no aprendan solo a hablar silábicamente, porque después abandonan y que dicen, meseta, yo me llamo Julio. O sea, es muy difícil sacarlo, así que no solo silábico, sino la palabra entera. La construcción de la palabra y la deconstrucción de la palabra. Mi consejo es siempre explicar cómo se construye la sílaba y cómo se desconstruye la sílaba. La L y la A es la, y después trabajo la sílaba la para que me reconozcan la L y la A, ¿sí? El doble sentido. ¿Qué pregunta me decía, Juana? Ahí te leo. ¿Qué material se pueden utilizar en las aulas con chicos con atención dispersa? Todo, sobre todo la sorpresa y el humor. Yo utilizo mucho el cuerpo más que el material, ¿sí? El movimiento, el desplazamiento, dibujar en el piso, ¿sí? Y material fáctico experiencial, sabores, aromas, texturas, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con juegos simbólicos, ¿sí? Pero de la experiencia, la observación y la experimentación. Yo no trabajo mucho sentado, trabajo más en el piso o parado, ¿sí? Para el movimiento propio utilizarlo, y los niños que tienen atención dispersa, ¿sí? Lo suelo utilizar como para los ejemplos que explico todo, del movimiento del cuerpo, son ellos los que represento, son ellos los que agarro, son ellos los que utilizo de marioneta, a veces jugando con violines, ¿sí? Depende de que quieras trabajar. Es muy importante siempre qué material, y siempre el material va de la mano de lo que quieras trabajar. No es un material per se, porque cada grupo es único, ¿sí? Capaz que tenés un grupo que le encanta estar pintando sentado y aprende así, e introducir algo que es movimiento kinestésico o lúdico recreativo, es un problema porque no les gusta moverse, o se aburren por eso. Creo que cada docente tiene que tener conciencia situacional, saber de qué enseña, para qué enseña y cómo, pero en base a quiénes tienen ese momento en clase. El nivel inicial o la educación especial tienen una gran problemática, al menos en el nordeste argentino, ¿sí? Rara vez te vienen la semana todos los mismos estudiantes. El lunes te viene un grupo, el martes te viene otro, el miércoles te viene otro, ¿sí? Si bien tenés los sarmientos, los otros parece que fueran rotando según estaciones, si hace frío, si están enfermos. Entonces, cada innovación tenés que proyectarla de acuerdo
a los estudiantes que crees que tendrás al otro día, ¿sí? Ustedes ya planificaron la secuencia didáctica, pero confunden a veces la secuencia pedagógica con la secuencia didáctica. La secuencia didáctica es qué materiales voy a trabajar y cómo, pero tengo que tener la capacidad de ser absolutamente adaptable. Si alguien quiere hacer uso de la palabra para hacer la pregunta directa, los invito a que en orden vayan habilitando sus micrófonos y puedan hacer la pregunta en lugar de escribirla. La idea de tener los micrófonos apagados es para no sobreponer a la vez. Bueno, ¿no hay preguntas? Julio, ¿podrías detallar un poquito más? Es una... El problema es que me explayo. Bueno, a ver. Si para vos puede decirme, si Nico puede decirme en qué me explayo, yo me explayo. Concretamente en algún autoestima. punto. La conciencia situacional es la capacidad que tenemos de reconocer cuando llegamos al grupo qué hay ese día, ¿sí? Y no hablo de qué hay respecto a los niños, sino si está enfermo un compañero, si ese día llovió, cuántos pueden llegar a faltar, qué actividad puedo hacer ese día, cómo actuar después que un niño lloró o sonó una alarma o pasó un patrullero, ¿sí? La conciencia situacional es la capacidad que tenemos los docentes, la experiencia de conocer en nuestros grupos, ¿sí? Y la característica de nuestros niños, de readecuar las estrategias de acuerdo a lo que va sucediendo en el aula. ¿Sí? Por ejemplo, yo le digo a los niños, vamos a pintar hoy con un pincel, y veo que uno empieza con el dedo, digo, vamos a pintar todos con el dedo. Después introduzco. Eso lo hacemos siempre, ¿sí? De manera inconsciente. Ahora, en vez de hacerlo de manera inconsciente, ¿sí? Lo que le pido al docente es que lo exteriorice y lo tenga planificado en una relación de los materiales que tenemos en el aula diario o hoy en el aislamiento, cómo le comparto los materiales a los niños, cómo armo una clase. Para mí la conciencia situacional hoy, que doy algunas clases a través de WhatsApp, mandando videos explicativos, descriptivos, conceptuales, ¿sí? Se basan en que no pueden durar más de 1 minuto y medio, un audio no puede durar más de 1 minuto porque nadie lo va a escuchar, y un texto no puede tener más de 5 líneas porque nadie lo va a leer. ¿Sí? ¿Cómo trabajo la emocionalidad? Algunos que lo están preguntando. Hay una anterior que dice algún recurso que se recomiende para el trabajo de la autoestima. Sí, por eso uní la de Mariela con la de Caro. Un saludo para Rincón de los Sauces, Neuquén. ¿Sí? Es muy importante entender que hoy los niños necesitan el acompañamiento. ¿Sí? ¿Cómo trabajo el autoestima? Básicamente a través de representaciones. Yo lo trabajo mucho en la interacción con el otro a través de videollamadas, de audios, ¿sí? Del intercambio. Podrán ver en mi Facebook que a algunos niños les contestan títeres. Los niños mandaban preguntas sobre el miedo, sobre el coronavirus, sobre el dengue, ¿sí? Y sobre cuestiones personales, y un juego de títeres llamado Logan y Maya, que eran 2 títeres, les contestaban, ¿sí? Y trabajo todo eso que tiene que ver con lo emocional, ¿sí? Entonces le respondo las preguntas y la duda que él tiene, contándole que ellos tienen los mismos miedos, los mismos sentimientos, y le dicen, pero yo sé que capaz que a ti te pasa esto, y a veces te enojas con mamá, y yo me enojo con mi mamá, ¿sí? Y reconstruyo las relaciones, básicamente si tengo el vínculo con los padres o los tutores que me manden la información de qué está sucediendo
para que los títeres les puedan responder, ¿sí? O con dibujos, hicimos el cuento El Principito, donde empezamos el cuento y después los niños le preguntaban cosas al Principito y el dibujo del Principito le iba contestando, ya más de manera personal, eso no lo comparto en las redes, pero ¿sí? Una interacción con un otro que no es el docente, sino los títeres o el objeto o el personaje, ¿sí? Atendiendo dudas y preguntas, o si el niño está en la etapa inicial, tiene trastorno del lenguaje, ¿sí? Abordando las temáticas que los papás nos recomiendan. Sí, a Nico, los equipos de gestión, no todos, por supuesto, hay grandes excepciones, ¿sí? Muchas veces están más preocupados en lo administrativo burocrático con los procesos pedagógicos. Y uno debe contener a los niños de acuerdo a la situación que están viviendo. ¿Ah? Porque yo, por ejemplo, una de las cosas que detesto de la educación inicial y la educación especial, ¿sí? Es que organizan los horarios de la secuencia diaria en base a los horarios del docente y no de los niños. Entonces el niño se siente, cuando empieza a trabajar lindo, parece el de educación física. El niño sale, se copa con educación física y le corto para venir adentro. No quiere hacer. Cuando logro lo que empieza a hacer, llega la leche. Entonces hay que repensarse eso, ¿sí? Hay que repensar que las secuencias de trabajo, los equipos de gestión debieran adaptarlo a los tiempos de los niños, ¿sí? No al horario del docente. Ya sé que el docente no puede estar en dos grupos de manera simultánea, pero si el profesor de educación física está dentro de determinado horario en la escuela, en vez de decir hasta ahora tengo que contar el grupo, preguntar, che, ¿cómo va este grupo? ¿No te parece que saca al otro que en este momento están en... ¿Sí? O sea, no estoy diciendo que hagan más horario ni que violenten los principios de la distribución de horas escolares, porque se le va a suponer, pero en sentido común, ¿sí? Readecuar para cada nivel, sobre todo en inicial, donde los podés mezclar y la sala de 3 y 4 no marca grandes problemáticas. Marcaste el humor del cuerpo como el material didáctico. Sí, para trabajar nociones de grande, chico, lejos, cerca, utilizo su esquema corporal. ¿Sí? Todo lo que tiene que ver con lo prensil, lo táctil, lo visual, ¿sí? Y utilizo el movimiento para enseñar todo, como las letras, ¿sí? Que los hago hacer la figura con ellos, la A, la E, la I, la O, la U, ¿sí? La U, la U. Entonces les enseño con el cuerpo para que tengan apoyos mnemotécnicos. Y hago un tratamiento del error. Trabajo el humor, la dopamina, la serotonina, con los niños, con los adultos, con los grandes, a través del principio del error. El primero en equivocarse siempre cuando llega al aula soy yo. Yo me tropiezo, yo me caigo, yo me olvido de las cosas. En primaria escribo con falta de ortografía, ¿sí? Cuando ellos ¡ay, tenés razón! Y voy, borro, y bueno, el profe es humano, el profe se puede equivocar, gracias por corregirme, ¿sí? Muchas veces me van a ver poner lentes. Yo no necesito usar lentes, sin embargo los uso para que, como si el profe los usa, yo lo utilizo, ¿sí? Y utilizo mucho el chiste, ¿sí? ¿Ah? El niño entiende el humor. El nivel inicial también, no estoy hablando de humor complejo. Estoy hablando de que otra vez, qué feo olor, y todas esas cuestiones de ¡ah! Y correr, y te mire, ¿qué pasó, profe? No sienten el olor, ¡ah! Yo me hice arriba, profe, se le escapó ¡oh! ¿Qué se me escapó? Y salgo corriendo, y voy trabajando esas representaciones del humor para el autorreconocimiento del cuerpo y situaciones sociales, ¿sí? Para evitar que cuando acontece realmente eso sea un problema, ¿sí? Si alguien se hizo caca arriba, el profe es el que asume que se hizo caca arriba. En vez de identificar al niño, ¿sí? ¡Ay! Salvo que me identifiquen a un niño y ocurra eso funcionalmente. Yo soy el que todo lo que pasa en la clase es culpa del profe. ¿Sí? Si veo que un niño tiró algo, cuando van a mirar que tiró algo, a mí se me cae otra cosa, ¿sí? Entonces son para trabajar eso, y cuando miran fulanito tiró, digo, no, pero el profe también se le cayó a fulano, ¡ah! Los dos, entonces le digo al niño, los dos hoy nos tenemos que sentar porque vamos a tirar todo, ¿sí? Entonces trato de sacar el error o el accidente del niño y llevarlo al docente, ¿sí? Entonces, el primero en equivocarse, el profe que se pone media cambiada, a veces voy con zapatos cambiados. ¿Sí? Eso tiene que ver con... ¿Qué sugerí para trabajar la imagen corporal? ¿Sí? Básicamente, lo que hago
en las casas hoy en el aislamiento social preventivo, ¿sí? O en la educación comunitaria, que yo tengo la oportunidad de trabajar en contextos domiciliarios hospitalarios, es lo que tiene que ver con los espejos, ¿sí? La autopercepción dentro del espejo. Y después, ¿sí? ¿Cómo trabajo el esquema corporal, por ejemplo? Les pongo una caja, ¿sí? Y adentro de la caja reconstruyo órganos o cuestiones, cosa que ellos puedan abrir y verse por dentro y cerrar, ¿sí? O les dibujo sus huesos, ¿sí? Uso marcadores, hablo con los papás, después se borra con alcohol, y les dibujo los huesos para que ellos puedan, simulamos que lo estamos viendo por dentro de manera transparente, ¿sí? Entonces, son algunos juegos que hago para el reconocimiento del cuerpo, ¿tá? O agarro remeras que tengo, ¿sí? Y dibujo en la remera, o les pongo la remera a los niños para que puedan trabajar respecto a su cuerpo. ¿Por qué? Porque si no abordo bien los espejos, los niños me quedan con lateralidad cambiada, ¿sí? Entonces eso es un problema. Y otra cosa que hago con los espejos es jugar a caras. Entonces yo me pongo atrás de ellos, voy hablando, y ellos tienen que poner cara según el tono de voz que yo utilizo, lo que estoy diciendo. Si estoy enojado, triste, cómo hablo, para trabajar su autorrepresentación y el lenguaje paraverbal en los niños. ¿Alguna otra pregunta? No sé si les pareció interesante, son ideas y propuestas para trabajar en, ¿sí? Que trabajo tanto quien les habla como ideas que les mando a los papás. En realidad, Julio, más que interesante poder compartir las experiencias que seguramente dan un excelente resultado de la manera en las que las propones, sumamente interesante. ¿Algún lugar en el que los docentes puedan encontrar estas experiencias, aparte del link que dejaste? Porque No, te cuento que ya más o menos estamos en horario, estamos a 5 minutos de cerrar la sala, así es que si hay alguna otra pregunta, y si no, que vos nos puedas dejar la información como para que cualquier consulta o cualquier idea que quieran ver, puedan acudir. Planeta Tierra. Para trabajar las representaciones del planeta Tierra, por ejemplo. Una pelotita de tergopol. ¿Sí? Estas son ideas didácticas. Si, por ejemplo, esto ya es para primaria, ¿sí? Para trabajar el centro de la Tierra. ¿No? Educación temprana, ¿qué podemos ofrecerle de la virtualidad? Ideas a los papás que tengan que ver con trabajos sensorio-experienciales. Yo les mando un librito donde digo todo lo que hablé al principio. Masajear los pies, hacerlo tocar cosas, ¿sí? El agua tibia, tocar la mano en agua fría, todo lo que tiene que ver con reconocer diferentes texturas, y el libro sensorio experiencial, ¿sí? Que trabajé al principio. Eso es para de 0 a 3, ¿sí? Entonces todo lo que tiene que ver con estimulación visual, del movimiento, la imitación, la sonrisa social, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver sobre todo con los tonos de voz y la música. Recomiendo mucho la estimulación sonora a través de que los niños escuchen música, no ruido, música, determinados tipos de música como la celta, la clásica, algunos tipos de música argentina como el rock antiguo, puesto a un nivel de volumen no exacerbado, sirve para relajar y mantiene el reconocimiento y va haciendo impresión del sello neocortical a partir de que el niño también incorpora procesos del lenguaje. Bueno, hay mensajes muy lindos.
A medida que te escucho, voy asimilando todos aspectos a tener en cuenta para ayudar a los niños. Gracias. Gracias por compartir con nosotros tus maravillosas ideas. Después, cómo trabajar actividades de la vida diaria y no caer siempre en el cepillado de dientes. Ahí le contesto a Nico. Nico, 10, 15 minutos ¿a quién? ¿Qué capacidad de atención está trabajando y por qué medio lo envías? Porque descargar un video de 15 minutos, una aberración si lo mandás por WhatsApp. ¿Sí? Todo lo que... No, una bestialidad. O sea, yo mando 3 videos de 1 minuto y medio, pero claro, un ejemplificativo, un descriptivo, un ejemplificativo, un pequeño audio y después una videollamada corta 1 minuto y medio para sacar dudas y armo un mini texto de 5 renglones, 10 renglones ya en primaria y 15 en secundaria, con las palabras clave y los principales conceptos. Pero eso cuando estás trabajando educación ya conceptual en base a contenidos, pero a nivel inicial es una bomba. ¿Qué le está soturando a los papás? Como que los niños por sí solos no jugaran o no intercambiaran. Nosotros la idea es que el juego espontáneo se le pueda introducir un apoyo para transformarlo en una actividad pedagógica y lúdico-didáctica, no solo recreativa, pero aprovechando la espontaneidad, la actividad de la vida diaria. Si ustedes ven los librillos que les puedo compartir después si me escriben a Caminos de Tiza, ¿sí? Van a ver que la tarea es cortita, tiene 3 renglones y dice, pueden jugar haciendo un sonajero, ¿sí? Lo conocen a todo eso, ¿sí? Para Eugenia Quiroga, ¿tengo material de lectura? Sí, pueden buscarme en Google en mi trabajo académico, pero soy ilegible. Yo prefiero que los docentes compartamos experiencias. En mi red social, en Facebook, Julio Manuel Pereira, van a videos y yo comparto cómo trabajo con los niños de inicial a secundaria, mostrando cómo hago con los niños. ¿Sí? Recuerden, no son recetas, no son verdades, son ejemplos. Todos los docentes son creativos e innovadores, ¿sí? Así que son referencias para cuando a veces estás cansado y decís, pues voy a buscar una idea y con esa idea a ti se te dispara otra que la complementa, la alterna o haces otra cosa. Pero a veces necesitas una guía porque a veces estamos cansados ante la heterogeneidad de nuestros estudiantes. Irene dice, aprovechar la vida diaria, maximizar lo que hay en casa, transformar la casa en un laboratorio. Exacto, ¿por qué? Porque si yo aprovecho lo que están haciendo los papás, no los interrumpo. No es un momento que tienen que dedicar al hijo, pero no todos tienen, porque muchos están haciendo teletrabajo, están cocinando, entonces cocinás, si le vas contando, lo mantenés entretenido, estás participando, le pedís que agarre una cebolla, le pedís que agarre esto, ya sé, hay muchos niños que son Chucky mezclados con Jason y Freddy Krueger y no le vas a dar un tomate porque lo tira por la pared, pero bueno, nosotros tiramos las ideas, son los padres los que el conocimiento de las características de sus hijos eligen en qué proceso lo van haciendo parte oralmente o oral y prácticamente. ¿Sí? Quedó una pregunta ahí, que era cómo trabajar las actividades de la vida diaria y no caer siempre en el cepillado de dientes, lavado de manos, que es lo básico. Cocinar, pasear la mascota, que la mascota tiene pulgas, como nosotros tenemos piojos, ¿sí? Que hay que taparse porque si no nos va a dar frío y el frío podemos enfermarnos, ¿sí? O sea, muchas cosas que tienen que ver con los procesos que vivimos a diario, ¿sí? A lo largo de la casa, por qué nos vestimos, ¿sí? Irene, todos los docentes son profesionales y muchos docentes en Latinoamérica conocen más a sus estudiantes que a sus propios hijos, ¿sí? Esto es compartir. Yo critico mucho a la docencia, no a los docentes, ¿sí? Porque también hay gente que no es profesional, ¿ah? Hay gente que estudió porque era lo que había que hacer y no se le cae una idea, pero no porque no tenga la capacidad ni el conocimiento. Muchas veces no tiene la voluntad ni las ganas y debería haber una ética profesional, ¿sí? Yo siempre digo que comencé siendo el docente que hubiera querido para mí y hoy intento ser el docente que quisiera para mis hijos, ¿no? Así que todos los docentes en Argentina hacen magia, trabajando en algunos contextos. Ahora
hay docentes que se destacan por estupideces y ahí yo pongo un grito en el cielo, ¿sí? Recientemente destacan a un docente porque reparte tareas en la estancia. Ya hace 9 años que me voy al campo, los basurales, y me siento en las colonias indígenas, fundar escuelas, traducir material a lengua originaria, generar algo de lengua de señas, reconstruir los procesos experienciales, aprendiendo a escribir con los dedos en la tierra roja de Misiones. Entonces, cuando aparece un docente que reparte tipo delivery, un trabajo, y sale en la prensa, y tú decís, no, me estás tomando el pelo. O sea, sí, eso es importante. Acá hubo gente que conozco, ¿sí? Que hace años, como Caro Martínez de Rincón de los Sauces, que está tratando de generar un cambio paradigmático, pero sin embargo lo administrativo burocrático encierra al docente, ¿sí? Entonces, es innovación y creatividad didáctica. Yo me voy despidiendo, así tengo 10 minutos para tomar agua, porque sigo con otro taller a las 19. Espero que haya sido productivo. Reconozco que ustedes tienen miles de experiencias e ideas, ¿sí? Así que no tomen esto como un recetario. No creo en los gurús de la educación, ni en los gurús de los terapéuticos, ni en los gurús. O sea, no hay gurú. Compartimos experiencias porque somos personas con diferentes trayectorias, diferente formación, en diferentes lugares y en diferentes momentos con diferentes estudiantes. Y eso es lo importante, ¿sí? Bueno, Julio, Estoy a las muchas órdenes. gracias. Gracias a todos los que participaron de esta capacitación. Te damos ese ratito para retomar fuerzas para iniciar la próxima. Que a lo mejor, bueno, algunos de los que estén anotados ahora continúan con la otra también. Así que, bueno, Juana, no sé si querés hacer el cierre final y ya nos despedimos. Sí. Cuando pase la pandemia voy a ir agradecer a los que Río Grande. participaron. Te vamos a estar esperando. Ya con abrazos y Acá vamos por a medio, seguro. Nos vemos Bueno, en un rato. agradecerles a todos los que participaron, pedir disculpas a aquellos que no se pudieron unir, porque bueno, en el afán de incorporar la mayor cantidad de gente posible, dejamos hasta última hora la posibilidad de que se pudieran inscribir y aparentemente algunos no pudieron ingresar. Así es que para la próxima seguramente que vamos a buscar otra alternativa como para que puedan acceder al enlace y unirse en el horario establecido. De todos modos, no sé si ustedes quieren, yo puedo dejar la sala por si ustedes quieren intercambiar, más allá de que se despida, vaya a tomar un té o agua como para poder ingresar a la otra aula. Y no sé si alguna de mis compañeras quiere un ratito moderando la sala. Olguita, vos que sos del palo acá de los docentes de nivel inicial, te quedás un ratito moderando por si quieren entablar un diálogo entre ustedes. Habiliten micrófonos y tienen 10 minutitos por si quieren charlar. Si no, después yo entro y cierro sala. Gracias a todos. Gracias, Lore, por la gestión y por ofrecernos este espacio tan enriquecedor. Gracias a todos los docentes que participaron y nos vemos en un rato. Gracias, adiós.